Seguimos entonces con la clase. Entonces acá tenemos, dijimos, líneas neutras. Las líneas neutras pueden estar fuera de la sección, cortar a la sección o ser tangente a la sección. Resumiendo, si corta la sección, significa que vamos a tener tensiones normales, tanto de signos de tracción como de compresión. Si está fuera de la sección o es tangente a la sección, vamos a tener signos o de tracción o de compresión, únicamente. Pero lo importante es que las tangentes, las líneas neutras que son tangentes a la sección, me están dando un límite de un grupo de puntos que dan un contorno geométrico que es lo que llamamos nosotros el contorno de un núcleo central, que viene a ser una sección, un área interna a la sección, que es la que me da centro de presiones que hacen que las líneas neutras sean tangentes a la sección. Lógicamente, si acá vemos, hay tangente, podríamos tener una tangente, por ejemplo, en este punto, pero ese punto, ¿qué pasaría? Me va a cortar a la sección, por lo tanto, esa no tiene ningún valor, ningún sentido. Entonces, todas las líneas neutras nuestras no pueden cortar a la sección. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, para el punto P1, aquí le va a corresponder una línea neutra N1, para un punto P2, acá le corresponderá una línea neutra N2 y así sucesivamente. Acá tenemos el ejemplo de que por acá tendrá que pasar y será una tangente en el perímetro con doble punto de tangencia, como el que tenemos acá. Ese doble punto de tangencia podría haber sido también una tangencia de infinitos puntos, como vamos a ver enseguida. Bien, acá tenemos diagrama de tensiones según la posición del centro de presión. Decíamos, si el centro de presión cae en este lugar geométrico que produce excentricidades que vamos a llamar radios nucleares, no es que estemos dentro de lo nuclear atómico, pero sí decimos que es el radio del núcleo central, por eso se llaman radios nucleares. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una línea neutra que es tangente a la sección, por lo tanto, las tensiones en ese punto son cero, como lo tenemos aquí. El centro de presión que le corresponde a esta línea neutra es el punto P2, que está acá, siendo un contorno del núcleo central. Son los infinitos puntos con radios nucleares que dan centros de presiones con líneas neutras que son tangentes a la sección. De pronto, un punto como este que estoy señalando acá me dará una línea neutra tangente en esta parte del perímetro de la sección. Lógicamente, si el núcleo central cae dentro si el centro de presión cae dentro del núcleo central, la línea neutra va a estar desplazada hacia afuera y por lo tanto también tendremos tensiones de un solo signo, pero ya acá no habría una tensión nula, sino que tendríamos cierto valor. Como estamos dentro del campo elástico lineal, las distribuciones de las tensiones siempre son lineales. En cambio, si acá el centro de presión cae fuera del núcleo central, la línea neutra va a cortar a la sección y va a traer, por ende, tensiones de compresión y tensiones de tracción. Entonces, son las tres posibles situaciones que nosotros tenemos. En estos casos, estamos hablando siempre de cargas excéntricas. En estos cargos de flexión compuesta. Entonces acá tenemos flexión compuesta, flexo
compresión sería este caso porque es dominante la compresión, o precio de tracción si hubiese sido dominante la tracción. Acá estamos frente a una compresión excéntrica de pequeña excentricidad y esta de mayor excentricidad. Bien, vamos a ver que en el caso de una sección rectangular y deducido a partir de la ecuación de que S por E es igual a constante, igual al radio de giro al cuadrado con respecto a el eje que estamos calculando, dicho radio de giro, y a la superficie de la sección considerada, vamos a tener que va a ser un rombo como el que tenemos acá dibujado. Y lo vamos a ver un poquitito en deducción, antes de entrar a cualquier valores o ecuaciones. Si el centro de presión está en este punto, que está a una distancia h sobre 6, la altura total de la sección dividido 6, la línea neutra acá va a ser coincidente con la tangente a todos estos puntos de la base de la sección rectangular. Lo mismo va a pasar con este punto extremo. Y acá tendremos línea neutra que pasa tangente por todos estos puntos de la parte superior de la sección rectangular. Si vemos acá, este vértice va a estar relacionado con un centro de presión en el punto este del vértice y línea neutra con respecto a la parte izquierda del lado de la sección rectangular, lo mismo para el punto de este otro vértice y a la parte derecha. Bien, esos 4 puntos son fáciles de calcular, ya que si yo tomo que el radio del giro es una constante y S y E tienen que tener esa, ahora lo vamos a calcular enseguida, esa relación, lo sacamos directamente de esa ecuación. Acá también tenemos la de una sección circular y acá de una sección rectangular. No estaba el cálculo. Bien, no está el cálculo hecho acá, en esta diapositiva. Bien, para calcularlo, ¿qué es lo que hacemos? S va a ser la distancia a la línea neutra. La distancia a la línea neutra es el valor S va a valer H sobre 2. Bien, entonces, el radio nuclear va a ser igual a el radio de giro al cuadrado, la sección con respecto al eje 1, 1, a este eje, ¿sí? 1, 1, dividido H sobre 2. Ahora bien, veamos cuánto vale el radio nuclear al cuadrado. No es otra cosa que el momento de inercia de la superficie, que va a ser V por H, ¿sí? A cubo sobre 12 dividido V por H, que es la superficie. Los V se van y me queda entonces V por H sobre 2, me queda H cuadrado sobre 6. Dividido, dijimos H sobre 12, perdón. Dividido sobre H sobre 2, me queda el H sobre 6. Entonces, acá no hay posibilidad de errores, simplemente tienen que hacer el cálculo con el radio de giro de dicha superficie con respecto al eje que estamos considerando en el punto este y a ese lo sacan como la distancia que es del centroide a las tangentes correspondientes. En el caso del círculo, ¿vale? Con uno solo que lo hagan es suficiente. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando se desplazaba el centro de presión? Eso, recordemos,
y yo tenía un centro de presión que se podía desplazar. ¿Bien? Por ejemplo, yo podría tener un centro de presión en este punto. A este centro de presión le corresponde esta línea neutra. A este centro de presión le corresponde esta línea neutra. Por lo tanto, y en la consideración que habíamos tomado anteriormente, en este vértice de la sección pueden pasar infinitas líneas neutras, siendo una esta, otra esta, pero puede ser también esta otra, etc. A esas le va a corresponder centros de expresiones que se desplazan desde este vértice que le correspondía a esta línea neutra hasta este vértice que le correspondía a esta línea neutra. Entonces acá unimos con una recta, ¿bien? Ya que a centros de presiones que se desplazan sobre una recta le corresponden líneas neutras que giran alrededor de un punto. Y esta es una definición. Bien, con eso podemos calcular los centros de presiones, las secciones, perdón, los núcleos centrales de secciones rectangulares, circulares y de cualquier forma. Presión bueno, a partir de ahí, ¿se acuerdan cuando yo les dije la flexión, la ecuación general de la flexión compuesta? Bien, la ecuación general de la flexión compuesta va a servirnos siempre para materiales donde el centro de presión caiga dentro del núcleo central, sea material frágil o material dúctil. La única condición que tenemos que tener es que sean las tensiones de un mismo signo. Entonces, en un material dúctil siempre vale si es flexocompresión o flexotracción. En un material frágil, únicamente vamos a tener que tener flexocompresión, ya que no admite tensiones de tracción. Entonces, la fórmula general de la flexión compuesta va a servir siempre para cualquier caso que el material sea dúctil, puesto que si es dúctil, admite tensiones de tracciones y tensiones de compresión. Pero no nos va a servir para el caso de materiales frágiles, salvo que, y esto es lo importante, salvo que el centro de presión caiga dentro del núcleo central y estemos dentro de una flexocompresión o compresión excéntrica, mejor dicho. ¿Bien? Entonces, cuando el material es frágil y no se cumple esta condición de que la compresión cae dentro del núcleo central, sino que cae fuera de ese núcleo, eso significa que la línea neutra automáticamente va a entrar dentro de la sección, como tenemos este caso. ¿Y cómo hacemos? Porque si el material no admite tensiones de tracción, ese material lógicamente se va a separar por falta de cohesión. Y esto trae relevancia importantísima en el caso del cálculo de muros de contención, por ejemplo, de fábrica, con ladrillos, con piedra, también en el cimiento de los muros de contención de tierra, puesto que el suelo tampoco admite tensiones de tracción. El suelo es un material más y el suelo se va a despegar y puede producir lógicamente el vuelco de un muro o el vuelco también de una base de cimentación. Entonces, desde ya que el suelo como material no admite tensión de tracción y todo lo que se apoya en el suelo y la carga tenga una excentricidad que vaya por fuera del núcleo central del elemento que está transmitiendo carga al suelo,
va a volcar indefectiblemente. Y esto ha traído en la historia grandes tragedias. Basta que ustedes vayan y miren en internet, comiencen a googlear y vean el derrumbe de contenciones de suelos, que puede ser tremendo, porque puede ser por salvar niveles, e inclusive puede ser estribo de puentes, que ante los empujes y la fuerza termine destruyendo puentes, pueden ser diques, o sea, está prácticamente en todas las obras de la ingeniería civil. Y digo la obra de la ingeniería civil porque en la ingeniería mecánica usamos materiales siempre dúctiles. En cambio, en la ingeniería civil sí trabajamos con materiales frágiles. Entonces, eso, por una cuestión de economía muchas veces, y a veces por necesidad también de volumen. Por ejemplo, el monumento a Güemes es un monumento hecho de todo de muro, de piedra. Si a Güemes a alguien se le hubiese ocurrido ponerlo con un brazo, diríamos, de acero a 5 metros y que recién ahí esté el caballo, ¿no es cierto?, con Güemes arriba, que va a producir un momento. Y ese momento puede volcar el muro, todo depende de la carga de ese peso. Entonces, esto es importante. No solamente volcar el muro, sino también cortarlo al muro muchas veces. Entonces, ¿qué pasa cuando los materiales no admiten tensión de extracción? Vamos a ver qué es lo que realmente pasa. Primero, vamos a suponer una carga excéntrica, pero que me produce una flexión compuesta normal, ¿bien? Para, diríamos, no hacerlo tan complejo el problema. Quiere decir que yo acá tengo el centroide de esta sección de un material. Primero digamos que el material es cualquier material, que es material dúctil si quiere. La carga F no cae en el centro C, sino que está desplazada y cae en el punto P, centro de presión no coincidente con el centroide. Por lo tanto, esto produce ya fuerza flexional por excentricidad. Y acá tenemos un momento, sin duda, que va a ser la fuerza F por la excentricidad. Eso me va a dar un momento. En principio, si este es el centro de presión y esta es la excentricidad E, que va desde el punto P a C, esta distancia S correspondería teóricamente a una línea neutra que cortaría la sección si el material es un material dúctil. Como el material no es dúctil, esto no puede pasar. Y cuando digo no puede pasar, vamos primero a estudiar el problema desde la cuestión física. Después vemos cómo se lo resuelve. Si esto no puede pasar, ¿qué quiere decir? ¿Que únicamente va a trabajar este sector? Bien, podríamos decir entonces que eliminamos esto y que nuestra sección sería esta otra. Sin embargo, cuando hacemos eso, vamos a ver que la línea neutra va a caer por aquí. Y por lo tanto, vamos a tener ahora un nuevo diagrama doblemente triangular donde esta partecita no podría trabajar. Entonces, ¿cómo es eso? La línea neutra la hemos desplazado de acá, tampoco nos sirve. Entonces, habrá una línea neutra donde necesariamente esté todo lo que está por encima de la línea neutra con una tensión de compresión. Y esta será nuestra nueva línea neutra. Nuestra línea neutra la suponemos acá. ¿Qué significa que con todo esto no está trabajando? Si es una obra de fábrica, y bueno, todo esto está partido. Si es
una cimentación y ya está volcado. Salvo que concentremos que todo esto que hemos construido es inútil. Y muchas veces lo hacemos así. Y hacemos construcciones inútiles en cimentaciones, pero fundamentalmente por transmisión de rigidez del elemento al suelo, para que no sea flexible la transmisión de la carga al suelo. Lo importante, y viéndolo el problema desde lo físico, es que este sería nuestro nuevo diagrama de tensiones. Esto no sirve. ¿Bien? La línea neutra sería esta. Y este diagrama de tensión, quiero que lo entiendan así. Vamos a girarlo un poco a este triángulo y lo vamos a aplicar sobre esta sección. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la sección está comprimida con tensiones. ¿Bien? Que en realidad es un volumen de tensión. Esto que está aquí es lo que tenemos perpendicular a la sección. Esta tensión sigma máxima acá en este punto es una sección perpendicular a ese punto. Acá es 0, pero aquí en este otro punto tendremos esto y acá en este punto tendremos el valor de este sigma que lo está mostrando aquí. Quiere decir que mi integral de todos los sigmas que se producen acá, multiplicada por todo el diferencial de área que yo tenga, no es otra cosa que un volumen de tensión. Es una fuerza, por lo tanto, porque es una integral, un sigma, ¿sí? Por diferenciales de área, por toda el área, es una fuerza. Esa fuerza que me dan las tensiones tiene que cumplir con un principio de equilibrio fundamental, acción y reacción. Por lo tanto, nuestra fuerza F en este punto tendrá que ser igual a la fuerza producida por las fuerzas cohesivas que tiene, o no cohesivas, o de aplicación, o de punta que tiene el material. Sí, en este caso de compresión. Bien. Entonces, ahora, dicho esto, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una fuerza aquí, la fuerza que me va a producir el volumen de tensión, ¿dónde debería estar? Exactamente en ese mismo. En este caso, que tomé una sección arbitraria, cualquiera, y no una sección rectangular, este punto, bien, va a tener, y esta línea neutra, un valor que no necesariamente va a ser un diagrama, por ejemplo, que sea acá aplicada la fuerza, ya que esto es variable, ¿bien? No estaría con este diagrama triangular, que sí sería para una sección rectangular, como vamos a ver enseguida. Acá hay un sigma máximo únicamente en este punto, y por lo tanto, si bien varía linealmente, porque estamos dentro del campo elástico lineal, los valores sumatorios no hacen a que el centroide de esta sección sea exactamente el mismo. O sea, acá este valor P puede estar desplazado con respecto al centroide de esta figura triangular. Dicho esto, vamos a nuestras ecuaciones de equivalencia. Y vamos a tener la primera, que sería lo que es la sección que está realmente trabajando, que es la sección que tenemos en esta distancia I sub 0 por encima de la línea neutra. ¿Bien? Vamos a decir que nuestro centro de presión está a una distancia T del punto A. Eso es conocido. Eso siempre va a ser dato. Porque es la excentricidad que tenemos en la carga, el momento dividido N o la carga excéntrica. Esto es la excentricidad E, medida desde el centroide. Desde el centroide. También punto conocido. Delta va a ser la distancia que hay de la línea neutra real
al centro de presión, absolutamente desconocido. Igual que I sub 0. I sub 0 también es desconocido, porque es una línea neutra cuya posición todavía no conocemos. Bien, entonces, la integral, ¿hay esfuerzo normal? Sí, sí hay, es N. ¿Cuánto vale N? Igual a F, donde actúa en el centro de presión P. Y eso es igual a la integral de sigma por diferencial de área. Su distribución no es una distribución constante de la tensión, por lo tanto este sigma no puede salir fuera del integral, sino que se va integrando por cada diferencial de área que tengamos. Por otro lado tenemos la integral, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sacar un momento, ¿bien? Tenemos N, que es la fuerza que está en el centro de presión, de I sub 0 menos T. ¿Qué significa eso? Que es delta, es momento con respecto a la línea neutra. Acá sacamos momento con respecto a la línea neutra. Entonces tenemos N por I sub 0 menos T, que es lo mismo que poner delta acá. Y acá de este otro lado tenemos nuestro sigma, ¿sí? Por diferencial de área, pero que van variando con I. ¿Ah? Entonces, esa es la ecuación de equivalencia. Y acá tenemos una ecuación de equivalencia sacando momento con respecto a la línea de fuerza. Entonces, como la línea de fuerza está acá y la fuerza está acá en, la distancia es 0 y por lo tanto esto es 0. ¿Bien? Esta ecuación es lo que me van a decir es esta última, lo que ya sabíamos que la línea de fuerza y la línea neutra son conjugados de inercia y por eso su producto nos da igual a 0. Esta otra nos va a dar algún dato más que ya conocemos con respecto a posiciones de la línea neutra. Para poder resolver nuestro problema, vamos a tomar este diagrama de tensiones de distribución lineal, que al ser de distribución lineal ya tenemos algo ya conocido, que es la proporcionalidad que hay entre las tensiones y las distancias con respecto a las fibras. Entonces, sigma máximo es a I sub 0, a la línea neutra, como sigma es a I, la distancia al diferencial. ¿Bien? Entonces, eso se traduce a poner sigma máximo es a sigma, como I sub 0 es a I. Entonces, de acá despejamos sigma, que es lo que a mí me incomoda en esta ecuación es, como ya lo hicimos en flexión en su momento, y reemplazamos por un valor que sigma máximo es un valor constante, no puede variar, es el valor máximo que puede tomar, y es la variable, e I sub 0 no va a ser ya una variable, pero sí que depende de la posición de la línea neutra, pero ya es un valor constante. Entonces, reemplazando, en la primera ecuación tenemos que sigma máximo sobre I sub 0 por la integral de esto igual a n, y entonces esto tenemos por un lado. Por otro lado, esto es momento estático, ¿sí? No nos apresuremos. Sigma máximo sobre I sub 0 por el momento estático. ¿De qué superficie? De la superficie que está desde la línea neutra hacia arriba, o sea, comprendida por I sub 0. ¿Ah? Esto es igual a N. De ahí tenemos, reemplazando en la segunda, tenemos que tenemos este sigma máximo de I sub 0 fuera de la integral, este I entra en la integral, por lo tanto acá me queda un I cuadrado, y tengo sigma por I cuadrado por diferencial de área. Bien, pero esto era igual a N por I sub 0 sobre T. Que vamos a ver después qué pasa con este. No, acá este sigma no va. Este sigma tendría que estar despejado. Yo lo había corregido, no sé por qué apareció de nuevo. Este sigma no está acá. Tenemos que eliminarlo, este sigma.
Bueno, acá no me es tan fácil corregir acá. Bueno, sigamos, porque si no, ya lo voy a corregir y se lo voy a... Entonces teníamos esta ecuación, tenemos que... Entonces de acá tenemos dividiendo, ¿sí? Una ecuación con respecto a la otra, me va a quedar el I sub 0, usted igual a la integral de sigma, a ver, sí me queda así, no me queda así. Este sigma no está acá, este sigma hay que sacarlo. ¿Bien? Me queda dividiendo esta expresión con respecto a esta expresión, nos queda que I sub 0 menos t, los n se van, me queda igual a la integral de I cuadrado por diferencial de área, este sigma no va, sobre la integral de I por diferencial de área. Las áreas son, en ambos casos, las áreas que están únicamente trabajando, la comprimida. La vamos a llamar una área, podríamos llamarla A sub 0 si quieren, o A asterisco, ¿bien? Pero es esta área que está aquí por encima de la línea neutra. Entonces, a partir de acá me queda que delta es directamente la distancia de esta delta, es el momento de inercia con respecto a la línea neutra del área superior sobre el momento de primer orden o momento estático de la superficie. De ahí yo puedo sacar entonces que sigma máximo, que lo teníamos por acá, sería igual a n por delta sobre este valor. O sea, lo que estamos haciendo simplemente es reemplazar en cualquiera de estas igualdades. Nosotros, el valor por ejemplo, reemplazo acá, delta, lo trabajo acá y de ahí saco mi sigma máximo, teniendo en cuenta que este sigma no está, no existe. Entonces, yo tengo acá n por delta igual a sigma máximo, este I sub 0 pasa a multiplicar este miembro, y esto que era el momento de inercia de la superficie con respecto a la línea neutra, pero de la superficie I sub 0. Qué bronca me da ver este sigma, pero bueno. Entonces, veamos ahora el ejemplo sobre una sección rectangular para que lo entiendan bien. El momento, a ver, nosotros tenemos aquí una material que no admite tensión de tracción. Acá tenemos el centro de presión P a una distancia T, acá tenemos delta, acá tenemos el I sub 0, ¿bien? Y acá tenemos nuestro diagrama triangular acá. Este diagrama triangular sí es constante, siempre es constante, pero digamos, el valor de las tensiones que se producen en este diagrama son constantes en el ancho de la viga, ¿bien? Porque tenemos puntos acá para aplicar tanto el sigma máximo como cualquier otro sigma en fibras que son coincidentes a lo largo de todo el ancho. Entonces, aquí, sin duda, yo le decía, el fenómeno físico es que el volumen de tensión que es este triángulo multiplicado por la sección, o sea, sigma máximo por I sub 0 por el ancho B, eso me da una fuerza, ¿bien? Tensión, que es fuerza sobre área, multiplicado por I sub 0 por B, que es otra área, I sub 0 por B es otra área, me da una fuerza. Esa fuerza resultante va a estar lógicamente un tercio de acá, de la parte superior del triángulo, y 2/3 de este vértice. ¿Bien? Y tiene que ser lógicamente un equilibrio total, acción y reacción, o equivalencia. Bien, en realidad más que acción y reacción es el esfuerzo normal que viene del reparto de las tensiones en toda la superficie, tiene que tener el mismo punto de aplicación, como ya hemos dicho. Y entonces,
acá el momento estático, ¿qué va a ser? V, ¿sí? Por H, eso me da la superficie, que sería, no H, sino I sub 0, perdón, por la altura esta I sub 0, V por I sub 0 en la superficie, por el centroide de este rectángulo de V por I sub 0, que va a estar a una distancia I sub 0 sobre 2. Entonces, V por I sub 0 por I sub 0 sobre 2. Ese es el momento estático. El momento de inercia, acá sí tienen que tener mucho cuidado. ¿Bien? Es el momento de inercia de esta sección con respecto a la línea neutra. ¿Bien? Por lo tanto, no es con respecto al eje centroidal de la sección V por I sub 0. Es con respecto a la línea neutra. Por lo tanto, va a ser el momento de inercia, si quieren sacar con un eje centroidal con respecto a la línea neutra, pero después desplazado hasta el punto por Steiner. Y entonces ese desplazamiento a mí me produce que V por H cubo I sub 0 al cubo sobre 3. Más, lo hacemos así. V por I sub 0 al cubo sobre 12, bien, sería el momento de inercia I sub G. Y ahí viene Steiner, ¿sí? Que es la sección V por I sub 0 por la distancia al cuadrado, que va a ser I sub 0 sobre 2 al cuadrado, o sea, I sub 0 al cuadrado sobre 4. Y eso le termina dando el valor de V por I sub 0 al cubo sobre 3. Al simplificar el 12 dividido el 4 me da el 3. ¿Ah? Y así me da este momento de inercia. De ahí tenemos que delta va a ser entonces 2/3 de I sub 0, como ya lo habíamos dicho, esto igual a delta, I sub 0 igual a 3 veces T, y entonces sigma máximo va a ser directamente este valor. Hasta ahí terminamos nuestra clase de hoy. El sigma máximo